Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y buenas noches también. Soy Gerardo Cabrera, periodista. Bueno, y en estos momentos voy a contarles un poco el contexto que vive el río Chira. El río Chira es uno de los ríos principales en la región Piura, que pasa por Sullana, desemboca en Sullana. Y lo que voy a contar ahorita es un poco, es ir más allá de lo que estamos viendo y contarles dónde nace, por qué es que se llena tanto el río de agua, por qué se colmata o por qué, digamos, la represa de Pochos llega a su máximo nivel y tiene que botarse el agua hacia las partes bajas, obviamente, del río Chira. Y, obviamente, contarles qué ríos o qué quebradas son sus afluentes, tanto en la Sierra de Ecuador, en la cordillera occidental del Ecuador, como en la cordillera o en la serranía de Piura, específicamente en Ayabaca. Y gracias a esto, y gracias, digamos, a la tecnología de Google, vamos a explicarles un poquito con un mapa cómo es el recorrido del río Chira y por qué está pasando todo esto. Como verán en el siguiente mapa, gracias a la tecnología de Google Earth, lo que podemos ver aquí es, obviamente, en un plano aéreo, toda digamos, la matriz del río Chira desde que nace en la serranía o en la cordillera occidental de los Andes en Ecuador, a más de 3.000 metros de altitud. Como están viendo aquí en el mapa, yo he seleccionado la zona del río Catamayo, que es donde nace, prácticamente por esta zona nace el río Chira, o toda, digamos, la cuenca o el caudal comienza a salir de por ahí, de esta zona de páramo de más de 3.000 metros de altitud y recorre toda esta zona que están viendo en estos momentos, ¿no? Es una zona de serranía, para las personas que conocen Catamayo en Ecuador, es una zona de mucha sierra, mucha lluvia, mucho verde, y recorre toda esta zona como Río Catamayo, así se le conoce, Río Catamayo. Y son más o menos 150 kilómetros que recorre de bajada adentro hacia encontrarse con el río Macará, como van a ver en unos momentos. Baja por esta zona, ustedes pueden revisarlo en el mapa también si desean. Y es una zona, digamos, accidentada, ¿no? De bastante bajada, pero igual hay muchos valles por allí, hay muchos pueblitos que aprovechan esta agua del río Catamayo, ¿no? Como se le llama en estos momentos por aquí. Y sigue por esta zona de Villa María, sigue por esta zona de Ecuador, que es todavía zona ecuatoriana, y va a llegar a un punto que se llama, o la unión con el río Macará. Como van a ver aquí, estamos pasando por la zona de ya la frontera casi con Ecuador, y miren cómo se ve el río Catamayo, todavía muy bonito. Ese es el río Chira en realidad. Y toda esta zona en estos momentos es muy lluviosa, o sea, en Ecuador está lloviendo demasiado y por aquí este río está muy caudaloso, está digamos, el tema de... Hay bastante lluvia, obviamente por el tiempo, y aquí, como están viendo, se empieza a llamar Río Chira en esta zona del mapa, ¿no? Que es más o menos ya la frontera, ¿no? Entre Perú y Ecuador. Ahí, como están viendo, frente a Hawái Grande, frente a la zona de la frontera, es, es que quiero que tengan esta perspectiva de cómo se ve el río Chira desde una zona muy privilegiada gracias a este mapa, y para que tengan en cuenta todo lo que recorre, o sea, todo lo que va cogiendo de ríos y de afluentes por Ecuador, donde nace. Y miren esta zona, digamos que estoy marcando yo, esa línea es la zona de frontera entre Perú y Ecuador, y por ahí viene el río Macará, está Macará como están viendo, y en Macará hay otro río que se suma, es el río Calvas, que es el río también que marca frontera por Ayabaca, y es el río que pasa por Remolinos, que pasa por ahí por la zona de Aragoto, Vado Grande, y ese río Calvas es el que desemboca o se une al río Macará, que está ahí, como están viendo, el río Macará que va por ahí, por la frontera, sigue marcando la frontera y va a llegar hasta juntarse con el río Catamayo, y allí se junta ya y hace el río Chira. Así nace el río Chira. Es la unión entre el río Catamayo y el río Macará. Y luego sigue, digo, bajando ya en una zona, digamos, para la altura de más o menos Pampa Larga, por suyo, va a seguir bajando el río Chira y se va a encontrar con otro río importante de la serranía peruana, de la serranía de la región Piura de Ayabaca, y es el río Quirós, el famoso río Quirós. El río Quirós baja también de los cerros de la serranía de Ayabaca, más o menos desde Montero, más o menos de la zona de Ayabaca mismo, agarra Pacaipampa también, pero miren cómo estoy marcando, cómo he marcado la unión del río Quirós con el Chira. Es más o menos esto de las lomas para atrás, por Pampa Larga, por allí, que es más o menos, es la comunidad de Pampa Larga. Y el río Chira viene de por acá, como están viendo. Viene de esta zona, de la serranía
de Ayabaca, que ya les contaré en otro video cómo es la cuenca del río Quirós. Y el río Quirós es muy importante porque capta toda esta lluvia que ahorita se está sucediendo en Ayabaca, en Montero, por Paimas, por Arreypite Alto, Arreypite Bajo, Pingola, por toda esta zona que llueve muchísimo. Se forma el río Quirós, y va bajando y se junta con otra quebrada, que es la quebrada de Montero. La quebrada de Montero también está recibiendo muchísima lluvia, muchísima descarga de agua por las lluvias que están sucediendo en estos días, en estas últimas semanas, como estoy mostrándoles ahí. Miren, toda esta cuenca de la quebrada de Montero, de las lluvias que está por Pite, por Naranjo de Chonta, por todas estas comunidades, que baja hacia la quebrada de Montero, y la quebrada de Montero a su vez se llena de las quebradas de Marmas, la quebrada de Chonta, de los Molinos, ¿no? Porque las lluvias de Jilili se van para la otra parte, que va para el río Suyo. Entonces baja el río Quirós por aquí, pasa Paimas, como están viendo aquí, está pasando Paimas el río Quirós. Pasa Paimas, va a pasar La Saucha, va a pasar La Copa, va a pasar San Joaquín, Santana y Quirós, y se va a juntar al fin y al cabo hacia el río Chira, ya, con el nombre del río Chira. Ahí van a ver, miren cómo está. Este es un mapa privilegiado que he podido captar de Google Earth, y que me permite explicarles un poquito para que entiendan un poco cómo es que se va juntando las aguas del río Chira, ¿no? Ya saben, desde la zona de Catamayo, que llueve muchísimo, se llena bastante eso por allí, y también de la zona del río Quirós, aquí en Ayabaca, en la Sierra de Piura, se va llenando bastante, y se junta, miren, el río Quirós va pasando por toda la zona de Suyo hasta juntarse allí, como están viendo en el mapa, al río Chira. Y el río Chira, bueno, va a continuar, más o menos continúa ya más de casi como 100 kilómetros, y llega a la represa de Puechos. Y lo malo de la represa de Puechos es que hay mucha colmatación, hay mucha arena, ¿no? Entonces que le quita porcentaje de acumulación de agua, entonces hace que se junte mucho. Y aquí baja por Sullana, pasa por esta zona de Sullana, y desemboca en el Pacífico, pero por la zona de la bocana de la zona de Colá, la isla de San Lorenzo. Entonces toda esta zona, para que tengan en cuenta, recibe muchísima agua de la parte de Catamayo, del Quirós, y desemboca todo en la represa de Puechos, que está obviamente colmatada. Hay mucha basurilla que tiene que sacarse, o arenilla, como se le llame, y tiene que, digamos, de alguna manera tratar de limpiar todo eso y hacer que los diques no se colapsen, como está sucediendo en estos momentos. De esa manera, como habrán visto, el mapa del río Chira hace que llegue bastante caudal desde tanto de Catamayo como desde la zona de Ayabaca, de la serranía, por el río Quirós. Entonces se junta el río Quirós, se junta el río Macará, baja el río Catamayo, entonces hace que haya mucho caudal. Y como sabrán, como estoy leyendo aquí las noticias, en la actualidad dice el 58% de la capacidad de almacenamiento de la represa Puechos está colmatado, o sea, tienen que descolmatar eso. Si estuviera al 100% fuera menos ahorita el problema, y es por eso que, por esta colmatación, en gran parte, es que se tiene que botar el agua, y hace obviamente que se inunden las familias de la Bocana, de las Islas San Lorenzo y toda esta parte baja del río Chira. Espero, gente, que les haya interesado este video un poco utilitario sobre el río Chira, y en los próximos días, en las próximas horas, hablaré más sobre el río Piura, cómo nace el río Piura y cómo desemboca, o por qué no desemboca.